un muy buen día con todos, que Dios me los bendiga. Seguimos en esta enseñanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo del 24 al 27. Y dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estamos viendo el capítulo 11 de Hebreo, donde habla de los héroes de la fe. Y nosotros cuando entramos en este capítulo, lo primero que se nombra es la fe, por la fe de Moisés, por la fe de Abraham, por la fe de Isaac, de Jacob. Habla de la fe, lo primordial para salir adelante. Porque le dice las escrituras que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y nosotros tenemos que luchar por agradarle a Dios, por hacer todo lo que Él pide en su palabra. Pues Moisés había entendido eso, pero tomen nota en cuenta esto, que lo primero que hay que hacer es tener fe, enraizar la fe en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Estamos hablando porque muchos hombres en este mundo quieren enriquecerse, quieren tener riquezas temporales, las cuales cuando tú lees Hebreo, la vida de Moisés, él rehusó de todas estas cosas. Recordemos que Moisés no era cualquier hombre común y corriente. Era un príncipe de Egipto, pero pertenecía al pueblo de Dios. Porque así mismo dice las escrituras que por la fe que la gente de Moisés, los padres de Moisés tuvieron, escondieron a Moisés porque había habido un decreto por parte del rey de Egipto de matar a todos los varones, solo a los varones, porque el pueblo de Dios estaba multiplicando y temían que un día los enfrentaran como un ejército más a ellos. Entonces decidieron matar a todos los varones, los cuales muchas de las parteras, por la fe incluso que tuvieron ellas, la Biblia no habla aquí de ellas, pero ellas tuvieron fe en Dios, ellas no, hicieron caso omiso a los decretos del rey y los hombres seguían naciendo normalmente. Y Moisés dice que fue escondido por parte de la mamá y lo puso en una canastilla en el agua y se supo que lo cogió la hija del faraón y fue criado como un príncipe de Egipto. Ahora bien, no quiero alargar esto porque se me va a hacer más largo, pero quiero que sepas que es la vida de Jesús, es la vida de nosotros, muchas veces de dónde venimos nosotros y por qué estamos en este mundo. Ahora, ¿qué dice la escritura en Juan 1:12? Mas aquellos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, bien, si nosotros recibimos a Cristo, bueno, esto es lo que había recibido Moisés, había recibido su vida de Cristo, había recibido la vida de Dios en ella, ¿sí? Pero para eso, ¿sí?, tenía que rehusar de un patriarcado que había adquirido, que no le pertenecía. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos al estar queriendo poseer, ser los más grandes de este mundo, querer riquezas en este mundo, muchos siervos de Dios no han renunciado a su patriarcado. La Biblia nos enseña que nosotros somos hijos de tinieblas, somos hijos de oscuridad. Y cada uno de nosotros somos hijos de los hechos que nosotros hacemos. Es decir, cuando tú vas a las escrituras, ves en Juan 8:44, le dice Jesús a los
al pueblo que está ahí, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, que ellos eran hijos del diablo. ¿Por qué razón? Porque ellos practicaban mucho la mentira. Y demostraba a través de la escritura que el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Y que no hay verdad en él. ¿Por qué? Porque también le hacían ver a Jesús que era un mentiroso. Y Jesús le decía que no era mentiroso. Porque tenía lógica lo que decía Jesús. Porque él decía que si él declaraba que no era hijo de Dios, que no venía de lo alto, se hacía mentiroso. Y era una verdad. Él estaba diciendo la verdad y por decir la verdad le costó ir a la cruz. Ahora, ¿cuál es la posición de muchos que dicen ser hijos de Dios? Han renunciado totalmente al mundo. Esto no se refiere solamente al caso de quererte hacer rico aquí en la tierra, sino ¿cuál es tu posición? ¿Has renunciado a tu vida? Al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la idolatría. Son cosas que dice el Señor que nosotros tenemos que renunciar y aplicar la fe en Cristo para poder salir adelante. Dice las Escrituras que Él puso sus ojos como viendo al invisible. Entonces, cuando tú vas aquí mismo a la Escritura, cuando empieza el capítulo 1, el capítulo 11 del versículo 1, habla cuál es el concepto de la fe para nosotros. Que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es decir, es viendo algo que está ahí. Porque dice la Escritura que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y es que Dios quiere que nosotros renunciemos a cualquier obstáculo que no nos permitan crecer. No importa cuál sea. No importa lo que tengamos. Muchos dicen, pero déjalo, sí. Se lo puede dejar. Pero lo que pasa es que poco a poco estas personas hacen discípulos. Y todos quieren caminar como ellos. Es el caso de la iglesia de la prosperidad. Siempre tengo que nombrarla porque estamos hablando de la riqueza. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Estamos hablando de eso. Y fíjate cómo esta gente han hecho una cantidad de discípulos que están más interesados en agradar al hombre que agradarle a Dios. Hecho ya grande, dice. Pero ¿cómo entendió? Tú has crecido. Esa es otra. Que hay gente que no ha crecido dentro de las congregaciones. Hecho ya grande. Entonces, tú tienes que crecer en la fe. Porque dice las Escrituras que cuando el diablo le pidió permiso para atacarlo a Pedro, dice Jesús que él rogaba por Pedro para que su fe no mengue, o sea, para que no baje. O sea, la fe, cuando nosotros venimos en Cristo, tiene que ir de aumento en aumento. Crecer, escalonar, subir, no estancarse. Entonces dice, hemos crecido en Cristo, porque cuando nosotros vemos gente que camina de esta manera, son gente que no han crecido. Porque cuando tú ves ahí que dice, y hecho ya grande, quiere decir que Moisés había crecido. Y hay gente pilmea, como digo, que no crecen. Que cuando se les está hablando de las cosas de Dios, incluso no llegan ni a creer. Es más, ni aunque le muestres con la Biblia y tú le digas, mira que aquí dice. Porque son gente más seguidoras de hombres que de Dios mismo. Son idólatras de hombres. Están dispuestos a caminar con el hombre. Porque estos hombres se creen tan grandes y poderosos. Yo no les veo nada, hermano. Yo cuando les oigo a estas personas hablar, yo no les veo nada de grande y poderoso. Pero ellos dicen que tienen que tener todo lo que están con él, tienen que tener la unción de él. Y cuando tú vas a la Biblia, la unción es como individual. A cada uno Dios le da una unción
y no tenemos que tener la unción. Aún tal vez haya casos muy diferentes, como el de Elías. Pero no a todos es así. Yo incluso en esta gente no veo ninguna clase de unción. Porque cuando hablamos de unción, hablamos de poder. Porque aún muchos milagros que ellos ponen en las redes sociales, muchos de ellos son comprados. Son pagados. Ponen actores ahí. Llevan disque a ciegos, llevan disque a inválidos. Y ya se ha comprobado porque han cometido tan gran error que al mismo que le han hecho el milagro lo han llevado o han estado con otros en otro lugar. Escuché incluso un testimonio de un hombre que vivía de eso como iglesia, que iba efectivamente a casa y le pagaban a gentes del mundo para que se hagan pasar por enfermos. Fíjate, es real. Yo no veo unción en muchos de ellos, pero ellos se dicen que son los ungidos de Dios. Yo creo incluso que más ungidos que ellos fue Saúl. Porque muchos de ellos no logran alcanzar la verdad del Evangelio. No logran entender la verdad del Evangelio. Hermanos, si lo entendieran, no estuvieran hablando de esta clase de prosperidad que nos aparta de la verdad de Dios. Dice, escogiendo antes más bien, mira lo que dice, escogiendo más bien el maltrato con su pueblo. ¿Y qué maltrato no reciben muchos de los siervos de Dios? ¡Qué insulto! Hermano, nos tienen que maltratar y tenemos que sentirnos bien. La palabra, ¿por qué? Porque nos identifica con Cristo. Míralo a Pablo, míralo a Pedro y mira muchos siervos que prefieren el vituperio, el que hablen mal de ti, el que digan mentira de ti. Cuando uno viene a los caminos de Dios y estás caminando, tú tienes que pagar un precio. Es el precio que muchas veces hasta a mí me ha tocado pagar. Yo les he dicho que yo visitaba a la gente, pero hace 2 años dejé de visitarles. Ya voy a tener como 2 años que no la visito a gente que yo iba a su casa y me quedaba hablando. ¿Por qué no la visito? Porque cuando llegué a un lugar le hablé a una persona y después llegué al otro día, estaba esa persona brava, enojada completamente y diciendo que quiere obligarlo a uno, y yo enseguida intuí que estaba hablando de mi persona, porque no me habló, no me saludó, me di una vuelta y me fui. Y dije, no más, nunca más regreso aquí, y hasta ahorita. Después esta misma historia se la conté a otra persona que yo visitaba. Y yo les dije lo siguiente, es que él dice que no, yo los obligo a que vengan acá. ¿Tú crees que yo los obligo? Y me dijo, sí, tú nos obligas. Y me la quedé viendo y le entendí que estaba en la misma posición. De gente que vive una falsedad con uno. Hermano, uno nunca quiere obligar a nadie. Porque aún cuando yo hablo del Evangelio o escucho gente que habla del Evangelio y dice, ven acá, que cuando tú vengas acá, tus problemas se van a terminar. Si yo quisiera obligarlos, yo aplico esta palabra también que muchas iglesias aplican. Yo digo, no, tus problemas pueden empeorar. Porque aquí hay que pagar un precio. Pero si tú quieres sufrir como ladrón, como mentiroso, como hipócrita, sufre. Pero sabrás tú que sufres sin esperanza. Que si tú estás sufriendo y tú crees que es injusto lo que estás sufriendo, sufres sin esperanza. Que tu esposo te pega, que tu mamá te pega, que toda la vida te maltrató tu papá, tu mamá, que tuviste una vida de a cuadrito. Tú sufres y vas a sufrir sin esperanza. Que tu papá te negó cuando eras chico, que tu mamá no quiso saber de ti, que te dejaron en un lugar donde te crió otra gente y ahí te maltrataron y te ultrajaron, y aún cuando ya te casaste te siguen maltratando, ultrajando, pues te digo que vas a sufrir sin esperanza.
Por eso dice Dios, si vas a sufrir así, ven, sufre acá, porque acá hay esperanza en el sufrimiento que tú puedas tener. Y ese sufrimiento lo vas a saber llevar, porque es en Cristo Jesús. Porque Jesús, mi Dios Todopoderoso, te va a fortalecer en todo y cada uno de los acontecimientos negativos que tú estés pasando. Porque cada prueba que tú pases es una fortaleza donde tu paciencia se fortalece. Donde vas a estar viviendo en medio de la tribulación y todo te va a resbalar. ¿Sabes por qué? Porque estás ungido. Esa es la verdadera unción que el siervo de Dios tiene que pasar. Porque eres un ungido de Dios. Verdaderamente ahí eres. Porque todo te resbala. Todo dolor, toda angustia. Es más, te vas a gozar. Que te tomen como un siervo de Dios porque te están maltratando, te están ultrajando. Míralo, Moisés renunció. Un príncipe. Renuncia a todo esto porque entendió lo que Dios quería con él. Y fíjate que se habla de Cristo ahí. Porque Cristo ya se hablaba desde Abraham, desde Moisés se hablaba de Cristo. Porque prefirió, dice, mantener en su vida el vituperio de Cristo. Y eso es lo que quiere Dios verdaderamente, que nosotros renunciemos a las cosas de este mundo. Hermano, y si muchas veces tenemos que renunciar a nuestros hijos porque no nos hacen caso, porque no nos obedecen, en el sentido de que ya les caemos mal nosotros, bueno, hay que hacerlo, hermano. Pero gracias a Dios ese no es mi caso. Mis hijos, sinceramente, muchos no buscan de Dios. No buscan de Dios. Pero tampoco me maltratan, se preocupan por mí, están ahí conmigo. Pero si un día me dicen que por cristiano esto, entonces, mi hijo, vaya nomás que yo continúo con mi Dios. Porque he entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque he entendido que tengo que pagar un precio como miembro del grupo, del pueblo de Dios, de la nación santa de Dios. He entendido eso. He entendido que hay una vida eterna, ya sea de castigo o de gozo, pero hay una vida eterna que nos va a doler si no lo obedecemos, pero hay una vida eterna que nos vamos a gozar en Dios si lo obedecemos. Porque si no lo entendiera, porque yo digo una cosa, yo no estoy aquí porque un hombre me convenció. Yo estoy aquí porque Dios me convenció. Porque Dios me hizo dar cuenta. ¿Y cómo me convence? Solo leyendo la Biblia. Solo leyendo la Biblia, hermano. Es más, no he tenido que ir a otros libros, como hacen muchos. No digo que es malo, siempre digo, no, pero hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque ahí comienzan las denominaciones que quieren ser seguidores de lo que escribieron esos libros. Por eso tú ves a los luterianos, los arminianos, y en fin, a muchas denominaciones que no se dan cuenta que son seguidores de hombres cuando tú te haces llamar como ellos. A mí me llama Dios a ser cristiano, a ser un hijo de Dios y no ir más allá de esto. No digo que estos siervos, estas personas hayan dejado de ser hijos de Dios o no son hijos de Dios. Son hijos de Dios, sí, pero a mí no me llama Dios a ser seguidor de ellos, sino de Cristo. Al único que yo tengo que seguir es a Cristo, a nadie más. Vamos a adelantar esto, vámonos a Malaquías. Malaquías 3, versículos del 16 al 18. Dice así: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí, dice, fíjate lo que dice Dios cuando alguien está pendiente de las cosas de Dios. El 17 dice así: y serán para mí especial tesoros, ha dicho Jehová de los ejércitos,
en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Sabe que este libro de Malaquía es un libro sacerdotal? Y aquí los que se están quejando no es el pueblo que está en el frente, por decir. Son los sacerdotes, los ministros, que no han entendido el propósito de Dios, que no han entendido la sabiduría de Dios. Son los sacerdotes que dice, por demás, dice, hacemos todas estas cosas. Mira cómo progresa el impío, el ladrón. Mira cómo salen adelante. Es como cuando veo las noticias, veo a un periodista que siempre dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios mata a los buenos? Y mírate a esta gente cómo está prosperando, cómo está saliendo adelante, cómo la maldad está. Dios tiene en control todo. Pero ¿por qué Dios lo hace? O no, más que Dios lo hace, es porque Dios lo permite. Porque sabemos que el Dios de este siglo es el enemigo. El que está en contra de la voluntad de Dios. Mucha gente llega a decir que los buenos somos más, si los buenos fuéramos más. Ay, esta maldad en este país no hubiese avanzado tanto, hermano. No hubiese avanzado tanto. Yo diría que los malos son más. Y cuando tú vas a la escritura dice que no hay bueno ni aún uno. Porque es lamentable la posición en que yo les pongo a la gente cuando le digo, aquella gente que nosotros llamamos buenos, yo creo que son más peligrosas que las que llamamos malos. Como le dije a un muchacho, tú quieres ser como ese ladrón, tú quieres ser como ese criminal. No, dice, no quieres ser. Tú quieres ser como ese, quieres ser como por decir, como ese artista de cine, como ese buen deportista, como ese buen político. Tú quieres ser, sí, como ese quieres ser, sí. Pero ¿sabes que ese no busca de Dios? Ese no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque se jacta de ser bueno él, que no le hace daño a nadie. Y la gente también lo alaba diciendo que él es bueno. Y como él es bueno, él no necesita de Dios. O sea, en pocas palabras, la gente que más llamamos buena en el mundo son las más difíciles de que vengan a Dios. Y son tal vez el obstáculo más grande para que la gente venga a Dios. Es que muchos no ven así las cosas, pero así es. ¿Cuántos quieren ser como el Papa? ¿Cuántos se esfuerzan por ser? ¿Cuántos quisieran estar en el lugar de él? Porque dicen que él es bueno. Y no saben, te lo voy a decir directamente, no saben que es un hijo del diablo. Porque es un mentiroso. Cuando tú vas a la Biblia, en Juan 8:44 o Juan 8 habla de los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque él practica mentira. Toda religión o toda denominación incluso evangélica, que van en contra, que habla mentira en el evangelio, son hijos del diablo y se acabó. Más que todo cuando lo hacen con toda premeditación, alevosía, con toda maldad, mucho peor. Muchos son astutos. Tienen apariencia de piedad. Y dice incluso Dios, cuídate más de esos. Porque son peores que los demás. Esos que tienen apariencia de piedad. Porque así quieren ser muchos incluso. ¿Se dan cuenta cómo Dios abre el entendimiento? Y aquí tú lo ves, a Moisés había entendido todas estas cosas. Dios abriéndonos el entendimiento. Para que si tú te quieres parecer a alguien, ahí está Cristo. Ese es el molde. En él nos tenemos que acomodar. Y es que a veces no entramos porque estamos gordos, hermano. Estamos tan gordos de este mundo que no queremos dejar nada. Que apenas hemos bajado 20 libras.
y queremos entrar en un molde que no es el adecuado para nosotros. Estamos sumamente obesos de las cosas de Dios. Que muchos, por ejemplo, han dejado la mentira. Qué bien, bajaron unas libritas, pero tienen la hipocresía. Y así sucesivamente dejan cualquier cosita, bajan cualquier librita, pero no es suficiente para que entres en ese molde. Porque es en el molde de Cristo Jesús que tienes que entrar. Y ese molde no se va a acomodar para ti. Tú, con la obediencia, te vas amoldando a Él. Porque el molde está ahí. Y tenemos que desechar todo. Vuelvo y repito, esto entendió aquel príncipe de Egipto que renunció a todo. Acá hay gente, así le digo, en este mundo, hermano. Acá este es un libro de sacerdotes. Son los sacerdotes, los ministros que se están quejando. Y tal vez en el pueblo de Dios haya gente así, que aparentemente están bien con Dios, pero se están quejando. ¿Por qué tanta mala? Porque no has entendido la Biblia, porque fuiste convencido por hombre. Y que son prosperados, déjalo que sean prosperados. Es más, dice las Escrituras que todas las riquezas un día van a pasar a nosotros. ¿Cómo? No sé cómo, pero así dice la Escritura, que lo que ellos tienen va a ser para nosotros. En pocas palabras, Dios dice, paga tu precio. Nadie es soldado porque lo dice, hermano. Nadie es ingeniero en este mundo porque dice, yo soy ingeniero. Tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad. Tiene que pagar un precio. Así mismo es aquí, en el enemigo, que no se paga precio. Allá se hace lo que le da la gana a la gente. Acá no, hermano. Tener el principio de la sabiduría es que Dios, porque dice en las Escrituras que Dios escuchó a estos sacerdotes, a estos ministros. También eran ministros los de ahí. Y cogió aparte otro grupo y le dije, mira, las cosas son así. Le dieron a entender el temor que le tienen a Dios. Pero cuando alguien actúa así es porque no tiene temor de Dios. ¿Y en qué lo hemos hecho? Fíjate que no reconocen. Es que cuando tú lees aquí mismo en Malaquías, en el 3, que habla del 8 al 11, que habla del diezmo, enseguida es al pueblo. Que el pueblo le está robando. No, es el pueblo, son los sacerdotes. Diezma, dice, para que haya pan y todo eso en tu casa. Y dice, no. Es que todo lo literaliza en la comida. Para este cuerpo, no. Para que haya palabra de Dios. Es para que haya palabra de Dios. Dice así. Traed todos los diezmos al alfolí, dice, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde la palabra de Dios. Por eso Dios nomás le dice, tienes que tener la mirada arriba. Tu pensamiento, la mente de Cristo tiene que estar arriba. Cuando la mente tuya está de acuerdo con la de Cristo, o tienes la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, las bendiciones, la palabra de Dios va a venir y va a derramar esas bendiciones hasta que sobreabunde a la vida del cristiano, los va a enriquecer. Pero ellos todo la literalizan, que piensan que es pan, jamón, una mesa llena de alimentos. No, hermano. Es la palabra de Dios que está hablando. Porque aquí le está hablando a los sacerdotes que no daban el diezmo de los diezmos. Por eso, traerme los diezmos al alfolí, dice. Y traer los diezmos, dice. No dice depositar los diezmos. Porque los diezmos uno tiene que acercarse. Tanto los diezmos, las ofrendas, tienen que acercarse y ponerle en el alfolí.
en el lugar que cada iglesia ha dicho, aquí pongan, aquí depositen su ofrenda, su dinero, aquí deposítenlo. Traerlo, no dice que uno tiene que recogerlos. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo son las cosas de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Fíjate, ¿qué quiere Dios de nosotros? Hacer una nación santa. Hacer de nosotros un pueblo grande. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo. En Éxodo 19, versículos 5 y 6. Habla y vuelve a hablar del tesoro que Dios va a hacer en nosotros. Y así ve. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice, y guardares en mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito de Dios cuando sacó a todo su pueblo de Egipto era que todos, absolutamente todos, sean un pueblo de sacerdotes. Y no cualquier, por eso especifica, detallista, hermano, hay que ser detallista. Seréis mi especial tesoro, serán sacerdotes, no dice cualquier sacerdote porque puede ser, hay sacerdotes satánicos. Y te dice, santos. Porque esa es mi naturaleza. Yo soy santo, por lo tanto ellos tienen que ser santos también. Pero eso sí, tienes que poner oído a mi voz. Tienes que estar atento a mi voz. Y vas a ser mi especial tesoro. Esto sucedió cuando después de 3 meses de haber salido de Egipto, se quedó en un monte y Moisés fue a hablar con Dios. Y le dice, anda y dile a mi pueblo esto, lo que acabamos de ver. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y pide que seamos un reino de sacerdotes santos. Fíjate que Dios cuando habla de esto lo especifica bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo escucho muchas predicaciones, nunca hablan de sacerdocio. Hablan de todo. Es más, creo que temen hablar de sacerdotes porque los sacerdotes ellos los conocen, los sacerdotes católicos, y que para ellos no son buenos. Ellos no serán buenos, pero acá te llama el Señor. Cuando tú vas también a Primera de Pedro 2, también te dice lo mismo. Primera de Pedro 2.9 dice lo mismo. Dice 2.9, sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, Dios especifica qué clase de sacerdote tenemos que ser nosotros. Santos. Muchos temen hablar del sacerdocio. Ejercen sacerdocio, hacen labores de sacerdote, pero no saben incluso que son las labores de sacerdote. Porque a veces me parece que muchos están en contra del sacerdote, de ser sacerdote. Porque ¿saben lo que dicen muchos? Es que esto sí he escuchado. Eso es el tiempo de Leví, nosotros no somos de la tribu de Leví. No, están equivocados. Acá lo rectifica Dios. Abrimos el Antiguo Testamento y ahora estamos en el Nuevo Testamento con Pedro. Somos linaje escogido. A Dios le agradó llamarnos a nosotros para predicar su palabra, para llevar su palabra. Nosotros no somos cualquiera, hermano. Y Dios no nos ve como cualquiera. La gente puede hablar de toda manera mal de ti. Para muchos tú puedes ser lo último, pero para Dios siempre vas a ser el primero.
A veces vemos, yo veo esto de Moisés, que se va de su pueblo. En la película hacen ver que él se va por miedo a lo que le vaya a hacer. No, él se fue por miedo porque rehusó. Porque él caminaba viendo al invisible, dice. Y por eso yo les digo a mucha gente, cuando ustedes ven esa película, no crean todo lo que están viendo ahí. Porque lo acomodan a la actualidad. Tú ves, en la actualidad, hoy en día, cuando dieron así mismo una película de Cristo, así, no una novela, era como una serie. Y estaban las mujeres ahí y eran soldados, eran guerreras ellas, vestidas como guerreras. Digo, pero en el tiempo de Jesús no había eso. Entonces, siempre en estas películas son acomodadas a la actualidad que se está viviendo. Y muchos las creen. Entonces, hasta todo esto hay que estar despiertos hasta por lo que estamos viendo. No les estoy diciendo, no vean películas, no, yo no les digo eso, hermanos, véanla, pero sean moderados, eso sí, para ver. Lean la Biblia para que sepan cuál es la realidad de Dios. Tú ves películas en la actualidad y son acomodadas en la actualidad. Hoy en día, tú ves películas y ahorita la mayoría de las mujeres son las protagonistas. Son las héroes. Ellas se dicen heroína. Yo digo, suena feo eso, heroína. Son las héroes ellas. Tanto que al hombre hace muchas veces la postura, la posición, como la de la mujer, como que tiene miedo, como que él no puede, como pidiéndole ayuda a ellos. Y antes eran los contrarios las películas. Es que la liberación femenina, es que la ideología de género y tantas cosas que se han creado, todas estas películas son basadas a la actualidad que se está viviendo y no a la realidad de Dios. Cuidado con eso, despierto con eso. En conclusión, hermanos, busquemos de Dios. No nos afamemos por hacernos ricos. Eso es lo que quiere Dios. Que nos mantengamos calmados como Moisés. Renunciemos a este mundo. Salgamos de las cosas del mundo. ¿Quieres conocer a Dios? Pues Él nos habla a través de la Escritura. Muchos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Yo digo que es la Escritura de Dios. Y me enseñaron que la Biblia es la Escritura de Dios y es la Escritura de Dios. La palabra de Dios tienes que saber escuchar cuando un ministro está hablando. Porque Dios continúa hablando. Dios no se ha estacionado. Dios no está encerrado en medio de 4 letras. Porque aunque tú te parezca mentira cuando tú coges la Biblia, por muy grande que tú la veas, son 4 palabras. Por eso no puede ser la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en el sentido que tienes que sacarle de ahí la palabra de Dios, ¿sí? Para que los demás la oigan. Saber que la palabra se escucha y la escritura se lee, que son 2 cosas diferentes. Con esto no se ofende a nadie, porque tú cuando ves a Cristo, cuando está enfrentando en el desierto al enemigo, todos 2 hablan en escrito está y escrito está. No decían ninguno de ellos, la palabra de Dios dice. Es más, cuando Jesús llega y le dice a los discípulos, váyanse, en la cátedra de Moisés, dice, en la cátedra de Moisés, en lo que enseñó Moisés, allá está, vaya, hagan todo lo que dicen, pero no hagan todo lo que hacen. Porque reconoce que esas escrituras, ese libro lo escribió Moisés. Y no se ofende a Dios con esto. Dios no se siente mal. Lo que yo digo es como que lo encierran a Dios aquí en esto. Hay que leer las escrituras. Saber incluso otra cosa, que ningún poder en este mundo te salva. Ninguna riqueza que nosotros obtengamos de este mundo nos va a salvar. Ten en cuenta todo esto. El poder nosotros lo tenemos cuando estamos en Cristo. Cuando Cristo está en nosotros.
Cuando nosotros dejamos que Cristo actúe en nosotros, vas a tener ese poder de poder sobresalir a cualquier obstáculo que se te presente. Vas a tener ganancia de Él. La obediencia es amor y enriquecimiento. Mire, todo esto es obediencia. Sometiéndonos a Dios cada día. No es tu posición de ser el presidente, el rey, el arquitecto, el abogado. No es tu posición, es la obediencia. Esto es también para muchas mujeres que se están esforzando y saliendo de los principios de Dios, que ellas quieren ser ministros de Dios. No, esto es obediencia nada más. Porque no es fácil ser ministro de Dios y saber que muchos no hacen caso, que Dios te ha mandado como ministro a que cuide a las ovejas y que nadie te haga caso, o que la estés llevando mal. Porque lastimosamente muchas de estas mujeres dicen ser pastoras, o ahorita se escucha la palabra apóstola. Es que tenía que llegar a ese punto, hermano, porque no se escuchaba apóstolas, ahora ya se escucha apóstolas, que son del Señor. Esto no se trata del ministerio, sino de obediencia. Hasta para el ministro mismo es obediencia y sometimiento a Dios. No es lo mucho que tengan, sino lo mucho que le temes a Dios. Las cosas de Dios son las riquezas invisibles que debemos nosotros atesorar. Tienes que tener la plena seguridad que en la obediencia estás haciendo tesoro. ¿Sí? Para arriba. Tienes que tener la plena seguridad. Por eso es la fe, hermano. Pero eso dice la convicción de lo que no se ve, porque lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces ahí te da una realidad, Dios, que más real es lo que no se ve que todo lo que tú ves. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de allá mismo. Eso es lo que quiere Dios. No miremos el progreso del mundo, envidiando lo que tienen, lo que ellos quieren. Porque para eso somos buenos. Porque esto es lo que miraban aquí estos sacerdotes en Malaquía. Mira cómo progresan, mira cómo se enriquecen. Y lo prospera, hermano, cómo prospera, cómo sale adelante. Y eran los mismos sacerdotes, hermano. De que ellos dicen incluso, ¿de qué me vale hacer tanto bien? Si el que progresa es el de allá, es el que hace el mal. Pero Dios todo tiene controlado. Gracias a Dios, si hay buenos sacerdotes, si hay buenos ministros de Dios que quieren seguir el camino de Cristo. Hermano, cuidado incluso con las enseñanzas naturales. Porque cuando nosotros vemos aquí, queremos enseñanzas naturales. Hay gente en las congregaciones que se deja llevar por lo que ve. Incluso hasta lo que siente. Pero hasta para eso hay que tener cuidado, hermano. Muchos piensan que todo movimiento dentro de la iglesia sobrenatural es de Dios. Pero no se dan cuenta que el diablo también está presente en las iglesias, hermano. Yo acudí un tiempo a la iglesia para sufrir y tú veías a esa gente cómo temblaba, cómo lloraba. Y ahí no estaba Dios. ¿Quiénes ministran esos corazones? Pero es el amor, el hambre y sed de justicia que tienen ellos, yo lo entiendo. Nuestra confianza tiene que ser en Dios, confiar en Dios sin importar en las circunstancias que nos encontramos. Pidámosle a Dios que nos aparte de toda vanidad, de todas cosas temporal. La riqueza es una vanidad, es temporal. Todo se acaba. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios. Porque Dios nos manda hasta que nos cuidemos, aun cuando Él nos está enriqueciendo. Por eso está ese hombre que dice, no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza, manténme del pan necesario. Y Él explica ahí por qué dice todo eso. Porque sabe, conoce su corazón. Porque él ha entendido que engañoso es el corazón.
Cómo verdaderamente de muchas personas sale el yo real. Porque muchas personas dicen, hay muchas personas que cambian cuando son ricos. No, dice, salió la verdadera persona que era. Porque estaba escondido. Compartamos con los demás, con los más necesitados, lo poco que tengamos. Esto es para ricos y para pobres. Dios nos manda que compartamos con los más necesitados. No hacer las cosas esperando un agradecimiento de la persona que se le está dando la mano. Eso nos está diciendo Dios. Apliquemos estas cosas de Dios. Dios quiere que apliquemos esto, que vivamos esto, que obedezcamos su palabra, que no nos afanemos por hacernos ricos, que luchemos por las riquezas interior que tenemos que tener en nuestros corazones, porque de aquí tiene que desprenderse todo para que se vea en el exterior cómo está nuestro corazón. Porque el Dios, cuando uno se está acercando a su presencia, lo primero que ves es su corazón. ¿Qué tanto se ha enriquecido tu corazón? ¿Qué tanta probabilidad le has dado para que la palabra de Dios penetre en él y viva de la abundancia que tienes en el corazón? Hay que manifestar la salvación a través de un buen testimonio. No a través de las riquezas que tenemos. No a través de la buena casa, el buen carro. No, de un buen testimonio. Que en medio del hambre, la necesidad, nosotros no nos rendimos. Nosotros nos damos nuestro brazo a torcer. ¿Sí? Y salimos del reino. No. Que nos mantengamos firmes. Dando un buen testimonio de lo que es Dios. Dándole valor a todas las cosas que Dios nos ha dado. Somos ricos en Cristo y eso lo tenemos que entender. Cuando ves en Cristo, somos ricos en Cristo. Aplica eso. Atesora esto. Porque ahí vas a empezar a hacer el especial tesoro de Dios. Pongamos la confianza en Dios, no en las circunstancias que nos rodean. Confianza totalmente en Dios. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de corazón. A ver, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre, dice usted, bienaventurados los pobres de corazón. Son gente que sabe que algo está mal, pero necesitan riqueza. Y sabes que la palabra de Dios dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. En el momento que Cristo se empobrece, viene a esta tierra, se pone en este cuerpo, siendo rico, porque deja todo lo de arriba. Ya una vez que estás acá abajo conviviendo, eres pobre en lo espiritual. Por eso cuando tú ves que Cristo le está hablando a sus 12 años, a los sacerdotes de ese tiempo, los tenía anonadados ahí hablándole a un niño de 12 años, y él no se quedó ahí. Él estaba creciendo en Dios. Y cuando tú ves la escritura, él siguió creciendo ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. O sea, en pocas palabras, se estaba enriqueciendo en Dios. Él no paró. Dice la escritura que él, siendo Dios, no escatimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo igual a nosotros, para que nosotros podamos ser ricos por medio de él, siendo pobres. Se hizo pobre, dice la escritura, para que nosotros seamos ricos. Y es que tenemos que tener cuidado, hermano, porque la verdad hay unas enseñanzas, y es que la riqueza, hermano, la riqueza, cuando tú te preocupas, si quieren abran su Biblia en Salmos 49:14. Si quieren, si no, no la abran, porque
Y mira lo que dice aquí. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastorea. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. ¿Sabes que cuando tú lees el capítulo 49, que te recomiendo que lo leas, es Salmo, dije, ¿no? Salmos 49, ahí está hablando de los ricos, de los poderosos. Y dicen que esta gente, la muerte está a todo, en el mundo la pastorea, es verdad. Pero a esta gente son los que pastorea más. Está atento de que nadie los saque de ahí. Por eso es que dice la Escritura que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la muerte los está pastoreando. Tienen su pastor. La muerte tiene cuidado de que nadie lo vaya a sacar del redil de donde ellos los tienen. Y habla ahí, mira, yo me leí todo esto y me quedé, digo, wow, ¿qué es esto? Y a veces uno no encuentra. Aquí habla de muchos versículos bíblicos que tú vas a ver en el Evangelio. Parecen incluso que hubiesen sido sacados de aquí. Fíjate, en el 7 dice, 49, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Este es por aquel hombre que dice y tiró todo lo que tenía en su bodega, en su granero, y lo llenó de riqueza. Ahora sí, alma, gózate, diviértete. Y alguien por ahí como que le dice, tonto, ¿sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿Y qué recompensa darás por ella? No podrá. La única manera de que nosotros pudiéramos salvar nuestra alma es obedecerle a Dios, es estar con Él, es someternos a Él. Mira lo que dice también Números 18, 28. Estamos terminando porque quiero terminar esto, hermano. Pero te recomiendo que leas ese capítulo de Proverbios, de Salmos. Wow, ya no. Ay, Dios mío lindo. Creo que no di con ella. Ah, sí, acá dice. Es 18:20. Jehová dijo a Aarón. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es decir, te desespera. Pues, cuando Dios escoge a los sacerdotes, dice, tú no vas a tener heredad de nada de ellos. Y no le dieron heredad a ellos, porque le está diciendo, yo soy tu heredad. Hoy en día nuestra heredad es Dios, escrito en nuestra vida, es decir, confórmate con Él. Por eso dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, confórmate, estate tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios te da heredad. Dios no quiere que heredes nada de aquí de la tierra. Y si lo tienes que ser un buen administrador de ellas, donde no te saques de la comunión con Dios. Y es que esto sigue. Dios es tu heredad, Dios es nuestra heredad para todos los llamados en Cristo, para todos los que son, los que dicen que son las nuevas criaturas. Tu heredad es Cristo, tu heredad es Dios. Y dice la Escritura que tú eres coheredero con Cristo en parte del reino de Dios, en parte del reino de los cielos. Por eso busca el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Mira Juan 3. Ahora, ¿qué quiere Juan 3?
Juan 3, del 2 al 4 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testigo de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad. Caminar en la verdad. Andar en Cristo. Cristo en nosotros. No sabe, dice, yo quiero que tú seas prosperado, dice, como prospera tu alma. Y es ahí donde muchas veces yo le hablo a la gente, Dios quiere la prosperidad del alma. Eso es lo primordial para él. Por eso le dice Juan a Gallo, a un hombre llamado Gallo, que le habían dado muy buen testimonio de este hombre. Pero él veía necesidad, tal vez estaba hasta enfermo. Él veía una necesidad en él. Y él decía, yo también quiero que el pueblo de Dios sea prosperado en lo natural, hermano. Pero si le va a hacer daño, ¿para qué? Es más, muchos deben llorar, Señor, si esto me va a hacer daño, no me lo des. Si esto me va a apartar de ti, no me lo des. Porque me va a hacer daño. Pero este hombre, Gallo, se había preocupado por la prosperidad de su alma. Muchas veces yo me olvido de las necesidades que tengo aquí en la casa, ni se las nombro a Dios en las oraciones, hermano. Porque ahorita es la preocupación de las almas que se están perdiendo. Tantos del mundo y como muchos evangélicos, hermano. Porque por los verdaderos cristianos, yo digo, no hay que ni orar, sino que si oro, Señor, manténlo firme ahí. Pero una cosa es decir, no hay que orar porque son cristianos, ante ellos, hey, ora por mí. Pero también hay que orar por ellos para que se mantengan firmes, porque a esto Dios lo va a atesorar. Y también a esto el enemigo va a andar como león rugiente buscando a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, no a cualquiera. ¿Por qué le digo esto? Porque generalizan el evangelio, que piensan que todo. Mira, esta ha sido la enseñanza de este día, hermano. Traté de terminar hoy día lo más rápido posible. Yo espero que hayas entendido esto. Muy pronto te traigo otra enseñanza que espero que los bendiga a todos. Tienes la oportunidad, tú que estás ahí, que si viste o estás viendo esto, puedes volver a leer, a estudiar, a oír y atender la palabra de Dios. Porque dile a Dios, enséñame a escuchar tu palabra. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho. Amén.